¿Qué pasará cuando se extinga la raza humana? Si los humanos desapareciesen, no tomaría mucho tiempo que el mundo empezase a cambiar, ya que en unas horas, habría grandes cambios y el planeta cambiaría totalmente respecto a como lo conocemos actualmente. Lo primero que pasaría serían los cortes de energía mundiales, debido a la falta de operarios de las centrales eléctricas y petrolíferas. Seguirían funcionando los elementos eléctricos alimentados por placas solares y generadores eólicos. Después de unos días, en 48 horas, las placas solares y generadores eléctricos se apagarían sin mantenimiento, estando el planeta oficialmente sin ninguna fuente de energía. Las mascotas domésticas y las que se encuentran en las pajarerías, empezarían a morir de hambre debido a que no tendrían cuidados, aparte de morir en un mundo salvaje, debido a que no tienen las habilidades para sobrevivir sin los humanos. Las estaciones de metro empezarían a inundarse, ya que habrían dejado de funcionar las bombas que mantienen los túneles sin agua. Después de unas semanas, debido a sus modificaciones, algunas razas domésticas como los bulldogs y los terriers se extinguirían, ya que sus cuerpos no están preparados para la vida salvaje ni la supervivencia. Los perros más grandes empezarían a formar manadas para cazar animales pequeños y sobrevivir, además de los animales domésticos de granja, como las vacas, que serían una gran fuente de alimento para la vida salvaje. Los animales de los zoos, ya sin vigilancia, escaparían de sus jaulas y empezarían a sobrevivir y cazar en la naturaleza otra vez. Después de un mes, el agua de las centrales nucleares se terminaría de evaporar, provocando que el uranio entrase en colapso, y produjese enormes y devastadoras explosiones nucleares, provocando que muchos animales y plantas muriesen por las explosiones, la radiación y el cáncer. Los sistemas de filtrado de las fábricas no funcionarían más, y todos los ríos y lagos se contaminarían, matando casi toda la vida salvaje marina y la que dependa de esta agua. Las plantas de gas químicas y las naturales, tendrían ahora efecto en el medio ambiente, ya que se liberarían gases contaminantes a la atmósfera, que en algunos casos significan incendios que durarían días. Después de un año, ante la falta de humanos, la Tierra empezaría a reconstruirse después de un año de nuestra ausencia. Toda la contaminación y cambios químicos producidos por las industrias empezarían a revertirse. Todos los edificios construidos en metal, como los puentes, algunos edificios o la Torre Eiffel, empezarían a derrumbarse debido a la corrosión del hierro. En estos momentos, los satélites empezarían a caer sobre la superficie terrestre sin control, provocando grandes impactos contra esta. 25 años después, sin los humanos modificando genéticamente las frutas para que tengan un mejor aspecto, tamaño y sabor, volverían a cambiar a su estado original. Las plantas también tomarían las calles y ciudades, que una vez fueron famosas y concurridas por coches y gente. Con tanta vegetación, se multiplicarían todos los animales, debido a la multitud de alimentación que existiría. La vida salvaje se abriría paso a través de las ciudades, provocando el deterioro de los edificios, que poco a poco se irían derrumbando. Ciudades artificiales como Las Vegas o Dubái, volverían a su estado original, cubriéndose de arena hasta desaparecer, y regresando a forma primitiva de desierto. 40 años. Las casas y construcciones de madera están podridas y algunas quemadas, también las plantas se apoderan de ellas. 300 años después, los animales ahora son los que gobiernan el mundo. Razas en peligro de extinción como los elefantes, volverían a reproducirse, debido a la ausencia de caza furtiva. Debido a los zoos, los animales cautivos se habrían reproducido y adaptado a otras zonas climáticas, existiendo ahora una vida salvaje variada y repartida por todo el planeta. La vida marina de los océanos también aumentaría, ya que no habría pesca masiva. Bueno amigos, si les gustó el video recuerden darle like y suscribirse. Soy Juan Gold Talks, hasta la próxima.